Y de falsas banderas estamos hasta acá. Todo es falsa bandera, sobre todo cuando algún país tiene que empezar una guerra o entrar en una guerra. Y en este caso fue el hundimiento del Lusitania, tan cercano al hundimiento del Titanic. Entonces vamos a ver cómo se produjo este hundimiento, cómo fue y qué consecuencias trajo. Apenas 3 años después del hundimiento del Titanic, hubo otra tragedia en el Atlántico, el hundimiento en 1915 del Lusitania. De los 1.960 pasajeros conocidos, 1.196 murieron después de que el transatlántico británico fuera torpedeado por un submarino alemán en medio de la Primera Guerra Mundial. El barco británico tenía casi la ruta exactamente opuesta a la de su predecesor hundido y partió de Nueva York el 1 de mayo de 1915 para hacer el viaje a Liverpool. El Titanic, o el Olympic, partió de Southampton y se dirigió a Nueva York. Bueno, además de civiles, el barco tenía una tripulación de más de 500 personas y unos 4 millones de cartuchos de munición para armas pequeñas. Si bien se cree en gran medida que, el Titanic, todos creen que fue un accidente, como dijimos en el video, pero bueno, en realidad fue una mezcla de fraude con asesinato premeditado. El hundimiento del Lusitania también fue el resultado de una conspiración política, en este caso, porque incluso, catalizó la futura participación de Estados Unidos en la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Aunque habían pasado casi 2 años después de su destrucción, Estados Unidos entró formalmente en la Primera Guerra Mundial y, siempre se piensa que el incidente del Lusitania, junto con otros factores, influyó en esta decisión. Vamos a ver entonces el Lusitania, y tenía su barco hermano, el Mauritania, fueron los transatlánticos de pasajeros más rápidos de su tiempo. El Lusitania de alta velocidad prometía a las multitudes un pasaje en primera clase a través del Atlántico en 5 días. Estos 2 barcos también fueron los transatlánticos más grandes desde su lanzamiento en 1906 hasta que fueron superados por el Olympic y por supuesto por el Titanic. El propio gobierno británico había sancionado la construcción del Lusitania bajo la disposición de que si las circunstancias lo requerían, podría convertirse en un crucero mercante armado. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, parecía que el Lusitania sería llamado al servicio, pero finalmente fue relevado de sus responsabilidades durante la guerra. Mientras tanto, en un intento por destruir el fuerte bloqueo naval que los británicos habían impuesto contra ellos, los alemanes libraron una guerra submarina sin restricciones contra los barcos británicos en el Atlántico. Los transatlánticos comerciales, como el Lusitania, corrían entonces un gran peligro cada vez que echaban anclas. No obstante, permaneció en el servicio comercial. Durante un tiempo sus colores fueron pintados de gris y su cuarta caldera fue apagada. En 1915, sin embargo, Gran Bretaña se sintió lo suficientemente segura para lanzar el Lusitania con todos los colores y programó su lanzamiento a través del Atlántico el 1 de mayo. El hundimiento del Lusitania llevaría al público estadounidense a un ferviente sentimiento anti-alemán, pero antes de la tragedia, Estados Unidos tenía pocas razones para involucrarse en el sangriento conflicto de Europa. Sin embargo, las tensiones entre Alemania y Estados Unidos habían aumentado en 1915, ya que los intentos de Alemania de poner en cuarentena las islas británicas restringieron la lucrativa relación comercial de Estados Unidos con el Reino Unido. Los periódicos de Nueva York publicaron una advertencia el 1 de mayo de 1915, justo debajo de un anuncio del Lusitania, en nombre de la Embajada de Alemania en Washington, D.C., de que los estadounidenses que viajan en barcos británicos o aliados en zonas de guerra deben ser conscientes del peligro en acecho por los submarinos alemanes. Pero a los pasajeros se les aseguró que las velocidades del Lusitania los mantendrían a salvo.
y se le dijo al capitán que empleara maniobras en zigzag para evitar los submarinos. El capitán William Thomas Turner tomó el timón del Lusitania cuando el capitán anterior del barco cayó enfermo y no podía operarlo. Se afirmaba que el capitán anterior estaba muy ansioso por dirigir un barco a través de una zona de guerra. El 1 de mayo de 1915 salió del muelle 54 de Nueva York con una tripulación de 694 personas y 1.265 pasajeros, en su mayoría británicos, canadienses y estadounidenses. El barco estaba cargado con una segunda clase con overbooking y una primera clase completa. Aproximadamente a las 2:12 p.m. del 7 de mayo de 1915, un torpedo golpeó el lado de estribor del barco. El barco de 32.000 toneladas sufrió daños irrevocables. Algunos testigos, incluido el propio capitán Turner, dirían más tarde que había 2 torpedos involucrados. La explosión primaria llevó a una erupción secundaria, probablemente debido a que las calderas del barco explotaron por el incendio inicial. Es de suponer que fue esta detonación posterior la que provocó la rápida desaparición del Lusitania de la superficie del océano. Fue difícil para la tripulación tirar los botes salvavidas debido al ángulo de hundimiento del barco y muchos botes se astillaron y volcaron, llevándose a decenas de pasajeros con ellos. El barco no permaneció a flote por mucho tiempo y todos los pasajeros se vieron obligados a saltar a las heladas aguas del Atlántico. Como tal, muchos murieron congelados o se ahogaron. El Lusitania tardó solo 18 minutos en comenzar su descenso al fondo del océano. Para empeorar las cosas, un barco de vapor cercano se negó a acudir al rescate del Lusitania porque temía que también pudiera ser susceptible a un ataque con torpedos. El público descubrió más tarde que el transatlántico transportaba suministros de guerra entre su cargamento, 173 toneladas para ser exactos. No había nada montado a bordo para protegerlo contra los barcos enemigos. Era un crucero, pero estaba cargado con 173 toneladas de municiones con destino a Gran Bretaña, bajo la apariencia de un viaje comercial. Según el libro de Stephen y Emily Gittleman, llamado Alfred Wayne Vanderbilt, el héroe improbable del Lusitania, el almacenamiento de armas de guerra a bordo de embarcaciones comerciales se había convertido en una práctica común en 1915. En una etapa de la guerra en la que la guerra desenfrenada de submarinos podía hundir fácilmente a cualquier y todos los barcos de transporte que suministraban a los aliados europeos las herramientas que necesitaban, había que emplear alternativas. Entonces muchos barcos, como el Cameronian, ya habían sido requisados por el almirantazgo para convertirse en cruceros mercantes armados o cargados con munición. Los alemanes sostuvieron que a pesar de llevar también ciudadanos, el Lusitania portaba armas de guerra, lo que lo convertía en un barco enemigo. El Reino Unido posteriormente vio una oleada de sentimiento anti-alemán. Como primer lord del almirantazgo británico, Winston Churchill dijo lo siguiente, que no podía ser de otra forma salir de la boca de este hombre. Dijo: los pobres bebés que perecieron en el océano asestaron un golpe al poder alemán más mortífero que el que podría haber sido logrado con el sacrificio de 100.000 hombres. Bueno, ya entra en escena esto que no podemos llamarlo persona, es lo más satánico que puede haber para esas fechas. Winston Churchill y sus frases que son demoledoras. Bueno, además el presidente estadounidense Woodrow Wilson ya había emitido una advertencia diplomática a Alemania de que si un barco estadounidense o las vidas de ciudadanos estadounidenses se perdían sin una causa justa, Estados Unidos exigiría a Alemania una responsabilidad estricta. En septiembre de ese año, Alemania se disculpó formalmente por el hundimiento y prometió frenar su actividad de guerra de submarinos no regulada.
Por el momento el presidente Wilson estaba lo suficientemente satisfecho con esta disculpa como para no declarar la guerra a Alemania. Pero no duró mucho. En 1917, un telegrama de Zimmermann llevó a los estadounidenses a la Gran Guerra. La inteligencia británica interceptó un telegrama del canciller alemán Arthur Zimmermann al ministro alemán en México, Heinrich von Eckart, que reveló que Alemania estaba preparada para volver a su modelo anterior de guerra submarina sin regulación. Todos los barcos en la zona de guerra oficial serían hundidos, independientemente de su capacidad civil, decía el telegrama. El telegrama también reveló que Alemania estaba considerando una alianza con México si Estados Unidos se ponía del lado de los aliados europeos. Este telegrama, en combinación con la pérdida de 120 pasajeros estadounidenses a bordo del Lusitania, justificó que los estadounidenses se unieran a la guerra. Mientras tanto, el capitán del barco fue acusado de negligencia y culpable de su hundimiento. Se alegó que le dieron instrucciones específicas sobre maniobras de seguridad que no siguió. Lord Fisher afirmó que es una certeza que el capitán Turner no es un tonto sino un bribón. Espero que Turner sea arrestado inmediatamente después de la investigación, sea cual sea el veredicto. Se concluyó que Turner había ignorado todas las precauciones de seguridad de las que se le habían informado y por lo tanto fue la causa de la desaparición del barco. Según Erik Larson, autor de The Dead Wake, The Last Crossing of the Lusitania, la culpa no recae únicamente en el capitán del barco, sino en una misión británica encubierta. En el complejo de Milton Keynes, dentro de Bletchley Park, donde Alan Turing pirateó una máquina nazi Enigma décadas más tarde, los británicos descifraron los libros de códigos alemanes para montar misiones de espionaje antisubmarino, en una llamada Habitación 40. Esto es lo que tiene que ver con esta misión británica encubierta. La investigación de Larson le llevó a creer que la unidad de inteligencia británica de esta llamada Habitación 40 orquestó un encubrimiento del hundimiento del barco al culpar al capitán del Lusitania para preservar su programa de espionaje. La Habitación 40 fue esta organización supersecreta fundada por el Almirantazgo para aprovechar la recuperación milagrosa de 3 libros de códigos alemanes, explicó Larson. Usando esos libros de códigos, interceptaron y leyeron con éxito las comunicaciones navales alemanas. Además, un detective británico llamado William Pierpoint fue asignado a abordar el Lusitania de forma encubierta para buscar posibles agentes alemanes escondidos, y detuvo a 3 de estos agentes el día que salió el barco. La pregunta entonces es si los británicos estaban al tanto del ataque de Alemania al transatlántico antes de que sucediera. Y de ser así, ¿por qué permitieron que sucediera? Bueno, pero si hubieran interferido corrían el riesgo de exponer su misión encubierta a los alemanes. Además, es sabido que esta operación, que estaba en manos de Churchill, mediante espías infiltrados entre los alemanes, les habían avisado a los alemanes para que hundieran el barco. Es decir, era todo un operativo de espionaje y contraespionaje, pergeñado por el satánico Churchill. Bueno, por supuesto, ellos también habrán pensado que al permitir que los alemanes atacaran el transatlántico comercial, los aliados potenciales, como los estadounidenses, tendrían una razón para unirse a su esfuerzo de guerra. Hay algo que es seguro: los británicos culparon al capitán del Lusitania tan pronto como pudieron, lo que ya en sí mismo justifica algunas sospechas. No está exactamente claro por qué el almirantazgo fue tras Turner, dijo Larson, pero lo que queda muy claro del expediente es que el almirantazgo fue tras él de inmediato, en 24 horas. Turner iba a ser el chivo expiatorio, lo cual es algo extraño porque el valor publicitario de echarle la culpa a Alemania habría sido enorme. Pero claro, ellos tenían que cubrir
lo que los británicos, lo que ellos mismos estaban haciendo. Así que, bueno, por supuesto esto tiene que ver con el encubrimiento británico durante el periodo inmediatamente posterior al hundimiento del barco. Y una de las principales prioridades de Churchill cuando estaba en el almirantazgo era mantener este operativo llamado la Habitación 40 en secreto, incluso hasta el punto, como dijo uno de sus miembros, de no transmitir información procesable que podría haber salvado vidas. Larson incluso hizo referencia a un prestigioso historiador naval que escribió un libro sobre el departamento de alto secreto de este operativo de la Habitación 40. El hombre, ya muerto hace mucho tiempo, fue entrevistado y dejó una transcripción en el Imperial War Museum de Londres que esencialmente confirmó las sospechas de Larson. Y en la transcripción que él dejó dice: he pensado y pensado en esto y no hay otra manera de pensar en ello excepto imaginar algún tipo de conspiración. Así que bueno, vemos entonces cómo esta falsa bandera, porque en realidad los británicos hacen que los alemanes hundan a su propio barco. Es decir, sabiendo que los alemanes estaban torpedeando barcos, sobre todo los que podían llevar armas o municiones, les hacen saber a través de sus contraespías que Lusitania, además de llevar pasajeros, llevaba 173 toneladas de armamento. Entonces, los llevan a los alemanes a hundirlo. Y además ellos, bueno, hacen todo este encubrimiento porque además se quedan con estos cuadernos de códigos alemanes. Y no les importó que murieran británicos, norteamericanos y demás, porque además de esto, lo que ellos pretendían era que Estados Unidos tuviera una excusa para entrar en la guerra. Y lo consiguieron. Esto en el tiempo se replica porque vuelve a pasar. Pero bueno, esto fue el hundimiento del Lusitania, otra tragedia en el mar, otra tragedia pergeniada por esta gente. Y bueno, así también la guerra se alargó. Tuvo un contendiente más que fue Estados Unidos. Como vimos en el otro video, también ayudó a que esto se alargara, ¿no? Porque, bueno, tenemos esto de los bancos, sobre todo de Estados Unidos, que se van metiendo y van sosteniendo ambas partes. Así que, bueno, una falsa bandera más. Y como siempre, los mismos detrás haciendo lo mismo y siempre matando civiles sin importarles absolutamente nada. Y para peor, esa maldita frase de Churchill sobre los bebés. Y como no podía ser de otra forma, salir de semejante engendro, podríamos decir, esa frase solo puede venir de semejante tipejo. Bueno, y siempre los dichos del señor Churchill. Nunca vamos a poder sacar nada bueno de lo que este señor diga, a pesar de que muchos lo consideren un gran estadista. Bueno, sí habrá sido inteligente, era, pero también era un ser diabólico. Y muchas de sus declaraciones realmente, bueno, lo pintan como lo que era. Y bueno, una vez más vemos la mano de Gran Bretaña detrás de estas cosas. ¿Qué se puede decir? Siempre nos han engañado con las falsas banderas y dando golpes bajos para que la gente sienta empatía y decir, bueno, sí, hay que hacer algo con esto. Bueno, así funciona y sigue funcionando de la misma forma. Entonces, bueno, ahí tenemos uno. Va a haber más
por supuesto, y esto va a estar replicado en la Segunda Guerra Mundial con Pearl Harbor. Y bueno, otro hundimiento más que no fue casual, de todas formas ellos no lo mostraron como casual, sino simplemente como la culpa absoluta y total de Alemania que andaba torpedeando, que es verdad, pero en este caso fue todo preparado para tener una excusa y para llevar a Estados Unidos a que entre en el conflicto, y Estados Unidos lo hizo de muy buen grado también. Bueno, todos eran amigos, todos eran miembros de diferentes logias y diferentes cosas, así que todo estaba muy bien organizado.